Hola chicos y bienvenidos a mi taller. Básicamente, como les había prometido, tan pronto tuviera el material, iba a iniciar con algunas prácticas en lo que corresponde a nuestra asignación de energía solar. Entonces, acompáñenme. Bien, el día de hoy vamos a iniciar con un pequeño trabajo sobre energía eléctrica. Para trabajar con energía eléctrica vamos a iniciar haciendo unas mediciones, distinguiendo cuál es los diferentes tipos de corriente eléctrica y tratar de mirar la importancia que tiene en nuestro mundo actual. En nuestro mundo actual, acumular energía eléctrica es de vital importancia. ¿Por qué? Por la mayoría de procesos industriales y de procesos que sirven para nuestra sociedad. Entonces, vamos a iniciar mirando cuál es su naturaleza desde las mediciones del multímetro. ¡Ay, diablos! Batería. Tal y como les decía, en el mundo actual, la importancia de las baterías y la importancia como tal de acumular energía eléctrica. Entonces, vamos a reemplazarla. Bien, y como les decía, básicamente el uso de la energía eléctrica es sumamente importante en los procesos industriales. Entonces, vamos a mirar que hay dos diferentes tipos de corriente. Hay corriente alterna y corriente continua. La corriente continua básicamente es la que emiten las baterías. Entonces, estas baterías, estos sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, tienen algo que los hace distintivos, que es que el flujo eléctrico va en un solo sentido, es decir, tienen polos. Entonces, vamos a mirar con nuestro polímetro o multímetro en este caso, cómo podemos de alguna manera mirar esos voltajes de corriente alterna. Entonces, vamos a acercar esto aquí. Bien, entonces como les decía, aquí tenemos nuestro multímetro. En este multímetro tenemos para medir corriente continua y corriente alterna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir en 20 y vamos a mirar polo a tierra o polo negativo y polo positivo, el rojo. Entonces vamos a tomar una batería de 9 voltios y vamos a hacer la correspondiente medición. Bien, entonces ajustamos el multímetro en corriente continua. Vamos a medir en una escala de 20. Vamos a hacerlo no con las puntas sino con las pinzas. Entonces conectamos la pinza en el polo negativo y conectamos la pinza en el polo positivo y nos da un dato de 6,70, 6,69, 6,68. Supongo que a medida que se va descargando entonces va bajando el voltaje que arroja la batería. Esta era la batería que tenía el multímetro antes de cambiarla. Entonces, bueno, vamos a cambiar de
Vamos a mirar con esta batería de teléfono celular. Esta es una batería de Motorola. Entonces esta batería de Motorola vamos a conectarla de la siguiente manera. Le pusimos un plug de batería de 9 voltios. Entonces vamos a ver. Dice primero negativo, luego positivo, y según esto nuestra conexión está al revés. Si nos damos cuenta, nos está marcando menos 390. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la polaridad está invertida. Entonces, al estar la polaridad invertida, vamos a medir otra vez y nos da 392. Quiere decir que el polo negativo está invertido en la conexión, es decir, hice mal el cableado. Bueno, pero para esta batería entonces sabemos que es funcional y que tiene 3,9 de carga. Entonces la podemos utilizar en nuestros proyectos. Y vamos a mirar esta última. Entonces dice polo negativo, polo positivo, y está marcando 0.5. Quiere decir que vamos a mirar si recibe carga y que también de alguna manera es adecuada. Entonces, estos son los sistemas que utilizamos para acumular energía. Vamos a hacer la medición con otro multímetro para verificar los datos. Aunque bueno, normalmente cuando estemos trabajando con nuestros proyectos, la idea es que el equipo de medición sea siempre el mismo para tener pues unos datos un poco más precisos. Entonces vamos a arrancar con este. A ver, dice... Ajustamos en 20. Este está... ¡Ay, señor! La embarramos aquí. Entonces, aquí nos aparece DC. Quiere decir que estoy midiendo en corriente continua. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Batería 0,58. Vamos a mirar aquí. Entonces habíamos dicho que esto está invertido. 3,93, hasta ahí los datos más o menos nos están coincidiendo. Y aquí vamos a mirar, entonces dice, estamos aquí, 6,85, y los datos coinciden. Creo que le voy a creer más a este multímetro. El otro multímetro está como un poquitico loco. Entonces pues bueno, esto en cuanto a las mediciones de voltaje en los acumuladores de energía o en las baterías en este caso. Entonces resulta que aquí es donde aparece nuestro panel de energía solar. Este es nuestro panel de energía solar. Entonces este panel de energía solar básicamente, como los mencioné en el video anterior, tiene varias partes, la mayoría de ellas en silicio. Aquí podemos ver las diferentes partes que traen aluminio, una carcasa, y este ya trae una conexión directa. Entonces vamos a examinar primero su contenido. Entonces vamos a revisar cuáles son las especificaciones de este panel solar. Entonces nos dice, bueno, esto está al revés, aquí dice que es un panel solar que pesa 0,007 gramos, que da un mínimo de poder de 1,5 y un máximo de poder, un máximo de voltaje de 6 voltios. Entonces vamos a comprobar si el voltaje que nos da es un voltaje real. Bien, entonces vamos a mirar nuestro panel de energía solar. Nuestro panel de energía solar ya viene cableado en plug. Entonces este plug trae también dos polaridades. Vamos a mirar, trae su polaridad negativa, que es la externa, y su polaridad positiva, que está aquí de manera interna. Entonces ahí nos muestra que nuestro panel está emitiendo en este momento. Si lo acerco a la sombra, baja, y si lo traigo hacia la luz, empieza a subir la cantidad de voltaje que emite. Pero recuerden lo que les dije del efecto fotoeléctrico, funciona con la radiación de la luz. Entonces observen lo que pasa cuando aumento la cantidad de luz
que incide en el panel. Entonces, con una fuente de luz amarilla estoy obteniendo 4,3 voltios. Observen cómo básicamente cae el voltaje rápidamente. Entonces, de alguna manera, a pesar de que es una fuente de energía continua, es irregular. Ahora vamos a mirar con otra fuente de luz. Vamos a mirar con esta fuente de luz y observen cómo el voltaje aumenta rápidamente a 4,8, 4,8, 4,9. Ahora, si la luz baja su intensidad, tenemos 3,9, 3,95. Observen que es intermitente. Entonces, ¿qué es lo que aquí tenemos? Para poder hacer nuestros circuitos alimentados con energía solar, debemos tener un elemento que nos permita regular el voltaje que está cargando nuestra batería. Ese elemento lo veremos a continuación. Bien, para continuar con nuestra clase, básicamente vamos a hacer unas definiciones básicas de electricidad. Entonces, la primera de ellas es lo que hemos venido trabajando, voltajes. ¿Qué es el voltaje? El voltaje o tensión es la fuerza eléctrica con la que son empujados los electrones a través de un conductor. ¿Quiénes serían los conductores? Diferentes metales como plata, cobre, oro, que permiten que los electrones fluyan a través del metal. Entonces aquí vamos a mirar cómo se da la tensión en una batería. Vamos a subir los voltajes y a medida que subimos el voltaje vemos cómo el indicador nos muestra hacia dónde se dirigen los electrones. Si los electrones se dirigen de manera ordenada hacia el polo negativo de la batería. Es decir, me está mostrando sencillamente la fuerza con la que los electrones fluyen a través de un circuito. O sea, imaginen ustedes que el voltaje es lo siguiente. Es cuando usted está subiendo una montaña y a medida que se inclina un poco más, está poniendo un poco más de resistencia. Entonces, ¿qué necesita usted para subir de manera más ágil? Necesita más fuerza. Entonces, básicamente sucede lo mismo con los electrones y la tensión eléctrica. Ahora, tenemos una segunda magnitud que se va a llamar intensidad de la corriente eléctrica, o simplemente intensidad. Esta magnitud nos indica si la corriente es grande o pequeña. La podemos definir como la cantidad de carga que pasa por un conductor en un segundo. Su unidad de medida es el amperio. Un amperio equivale a 6,24 por 10 a la 18 electrones por segundo. Básicamente podemos decir que es la cantidad de electrones que pasan en una superficie de área en un segundo. Entonces, frente al amperaje, hay que tener en cuenta que son dos cosas muy diferentes, el amperaje y el voltaje. El amperaje es la cantidad de corriente, mientras que el voltaje es la fuerza con la que la corriente fluye. Y ahora vamos a trabajar la última de las magnitudes, que se llama resistencia. Entonces, ¿qué es la resistencia? La resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo consumidor conectado a un circuito eléctrico representa una carga o resistencia, obstáculo para que la circulación de la corriente eléctrica fluya. Entonces, básicamente, ¿qué es?
Vamos a mirarla desde esta simulación. Vamos a aplicar un voltaje. Entonces aplicamos 2,40 voltios. Vamos a liberar la resistencia. Observen cómo el flujo de electrones es mucho más rápido. Al ser más rápido, ¿qué sucede? No aumenta el voltaje, sino que aumenta el caudal de electrones. Por lo tanto, aumenta la corriente eléctrica, es decir, aumenta el amperaje. O sea que cuando disminuyo la resistencia, aumenta el amperaje. Vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer que la resistencia sea mayor. Observen cómo el amperaje disminuye, es decir, la corriente eléctrica. El voltaje sigue igual. Dijimos que es la fuerza que necesita los electrones para fluir, pues a través del circuito conductor. Y ahora, por sus poderes reunidos, nos aparece la ley de Ohm, que nos relaciona tensión, corriente y resistencia. Entonces, Ohm descubrió que la corriente que pasa a través de un metal es directamente proporcional a su voltaje, descubriendo adicionalmente que la resistencia es inversamente proporcional ¿a quién? A la intensidad. Es decir, vamos a mirar aquí. Cuando yo aumento el voltaje, cuando yo disminuyo el voltaje, ¿qué tengo? Que la corriente disminuye, es decir, son proporcionales. Cuando aumento el voltaje, aumenta la intensidad de la corriente o aumenta el amperaje. Ahora, observa lo que pasa con la resistencia. Cuando yo disminuyo la resistencia, aumenta el amperaje. Cuando aumento la resistencia, el amperaje disminuye. Básicamente, esa es la ley de Ohm. Ya por último, ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es una representación gráfica de los diferentes elementos que están conectados entre sí para representar la trayectoria por la cual circula una corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar a nuestro programa Cocodrilo. Vamos a ir a Introducción a los circuitos electrónicos. Básicamente hemos trabajado todo esto. Si ustedes quieren practicar, pueden echarle una revisión. Nosotros vamos a mirar particularmente lo que son los circuitos en serie y paralelo. ¿Por qué? Para nuestra conexión de energía alternativa partiendo de energía solar, vamos a necesitar precisamente este concepto. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo inicialmente mi representación gráfica del circuito, que esa sería la segunda parte de la actividad que les voy a solicitar, y tengo pues el diseño que pues nos permite generar este programa. Entonces, vamos a mirar y evaluar de la siguiente manera. Entonces, lo primero, todo circuito básico está formado por lo siguiente. Primero tengo un generador de corriente. En nuestro caso, pues va a ser la celda solar que va a alimentar precisamente una batería. Tenemos adicionalmente que este generador es el que va a generar una tensión y adicionalmente va a generar una corriente. Tenemos un receptor. En este caso, ¿quién serían los receptores? Los diodos LED. Y tenemos un conductor. ¿Quién sería el conductor? Pues el alambre de cobre en este caso. Y por lo general tenemos una resistencia que protege al receptor. Entonces, esta sería la configuración básica de un circuito. Ahora, vamos a mirar qué es un circuito en serie. Este que tenemos aquí es un circuito montado en serie. Entonces, aquí nos permite de alguna manera revisarlo. Ya la embarré. Nos permite girarlo. Nos permite de alguna manera ver lo que corresponde al diseño.
y lo que corresponde al diseño en últimas, pues nos facilita bastante las cosas. Y aquí tenemos nuestro diagrama del circuito. Entonces vamos a mirar qué es ese circuito en serie. Un circuito en serie dispone de dos o más operadores. Entonces, ¿cuáles serían los dos o más operadores? Uno, dos operadores, tres operadores o receptores. Entonces, este tipo de circuito va de polo a polo. Es decir, la corriente eléctrica se ve la necesidad de atravesar por todos los operadores. Entonces, si nos damos cuenta, está atravesando todos los operadores, como su nombre lo indica, en serie. ¿Qué podríamos observar? Si seguimos aumentando la cantidad de operadores, sencillamente va a bajar la intensidad con la que el LED va a iluminar. Entonces, esa es una de las desventajas del circuito en serie. A medida que vayamos poniendo más operadores, se irá perdiendo precisamente la fuerza con la que fluyen los electrones. Y a eso hacemos referencia con tensión, es decir, voltaje. Entonces, de este circuito en serie, ¿qué más podríamos decir? Podríamos decir que la intensidad que circula por el circuito siempre es la misma. Es decir, cuando hablo de la intensidad me refiero a el amperaje. La resistencia del circuito pues va a ser la totalidad de los receptores, es decir, los mismos receptores de electricidad están generando una resistencia. Entre más LEDs o más bombillos pongo, sencillamente van a generar más resistencia. El voltaje total del circuito va a ser la suma de los voltajes de cada receptor, es decir, este circuito en este caso, ¿qué estaría haciendo? Estaría consumiendo voltaje en cada uno de los receptores en serie. Entonces, ¿qué podría concluir del circuito en serie? Que el circuito en serie básicamente solamente tiene una ruta para que fluya la corriente. ¿Cuál sería la única ruta? Esta sería la única ruta para que fluya la corriente. Esa sería la conclusión que podríamos sacar de este circuito. Ahora evaluemos el circuito en paralelo. El circuito en paralelo básicamente tiene diferentes rutas para que la corriente pueda pasar de un lado a otro. Entonces observemos el montaje del circuito. Básicamente sería muy similar a, sin embargo, el montaje es diferente. Observemos que las rutas por donde puede pasar la corriente es diferente. Entonces, ¿qué podemos decir de los circuitos en paralelo? Funcionan con la misma intensidad. ¿Qué sucedería? Si se daña uno de los bombillos aquí, no influiría con el resto porque tiene diferentes vías la corriente para circular. Entonces, adicionalmente podemos decir que la intensidad que circula por el circuito no va a ser la misma, porque pues atraviesa por diferentes caminos. El voltaje se va a mantener exactamente en todo el circuito. Esto sería bastante, nos favorecería bastante en la conexión de celdas solares. Puedo conectar muchas celdas solares para hacer un panel solar, mantener el voltaje y aumentar la intensidad. Adicionalmente, voy a tener que la resistencia total del circuito va a ser básicamente similar al del circuito en serie. Va a ser la sumatoria de todas las resistencias y todas las oposiciones que estén dadas en el circuito. Bien, y ahora viene la primera parte del trabajo, es decir, donde ustedes me van a odiar bastante. ¿En qué consiste? Básicamente ustedes me van a armar este circuito, pero en vez de mostrármelo como yo lo estoy mostrando, ustedes me van a mostrar el diagrama. Entonces aquí tienen dos tareas. Una, marco teórico, buscar los símbolos que corresponden para hacer el circuito. Dos, deben decirme cuántas celdas de energía solar van a utilizar y si las van a conectar en serie o en paralelo. Y tres, definir este circuito si está en serie o en paralelo. Básicamente esa es la primera parte de la actividad. Ahora, ¿por qué esta parte es tan importante para nuestro curso? La mayoría de sus proyectos y todo lo que trabajemos con sensores y con Arduino los podemos hacer con alimentación vía energía solar.
Entonces, básicamente aquí tendríamos un circuito que nos va a servir a todos, sea el proyecto que estemos trabajando, y no tendremos complicaciones para alimentar nuestro Arduino. Y esta es la última parte de la actividad que van a realizar. Es decir, voy a explicarla de la siguiente manera. Resulta que siempre que hablemos de circuitos y hablemos de programación, debemos generar algo que se llama pensamiento computacional. Entonces, voy a tratar de explicarlo con este pequeño laberinto. ¿Listo? Entonces, los colombianos tenemos un problema gigante, cuál es: no nos gusta seguir instrucciones, no nos gusta de alguna manera seguir pasos. Entonces, aquí tengo una serie de pasos que me van a permitir salir de este laberinto. Entonces voy a aplicarlos, ¿listo? Dice, inicio, me voy al inicio. Dice, avanzo un paso, avanzo un paso. Dice, ¿a la izquierda puedo seguir? ¿Sí o no? Entonces digo, ¿a la izquierda puedo seguir? No, no puedo seguir a la izquierda. ¿Hay una pared enfrente? Sí, sí hay una pared enfrente. ¿A la derecha puedo seguir? Sí. Entonces, ¿qué hago? Giro 90 grados. Ya giré 90 grados. Dice, y avanzo un paso. Entonces, ya avancé mi paso. Vuelvo otra vez. ¿A la izquierda puedo seguir? Entonces dice que sí. Entonces dice que sí. Giro 90 grados a la izquierda. Quedo mirando hacia arriba. Ahora me dice que avance un paso, es decir, debo quedar aquí. Ahora me dice, ¿hay pared enfrente? No, avanzo otro paso. Me dice, ¿a la izquierda puedo seguir? No, definitivamente. ¿Hay pared enfrente? Sí. ¿A la derecha puedo seguir? Sí, giro 90 grados, entonces giré, quedo mirando hacia acá. Y avanzo un paso. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a tratar de completar este ejercicio, ustedes lo harán allá mentalmente. Y, como se darán cuenta, hay una serie de instrucciones en forma de diagrama de flujo. Entonces, del ejercicio anterior, ¿qué es lo que les estoy solicitando? Que por favor hagan el diagrama de flujo de cómo debo montar ese circuito. Y a este conjunto de actividades les vamos a llamar marco teórico y diseño experimental, que es lo que básicamente tendríamos en nuestro segundo bimestre. Entonces, para resumir lo que tenemos que hacer durante estas semanas. Entonces, lista de tareas. Tareas. TIN. 1. Ver el video de efecto fotoeléctrico. Entonces, de ese video voy a comentar en el foro de Edmodo lo que entendí y lo que no entendí. Entonces, esa es la primera parte. 2. Ver el segundo video de la semana, introducción a los circuitos eléctricos. Entonces, de ahí van a realizar un diagrama, de alimentación para un Arduino Uno con energía solar y su correspondiente
diagrama de flujo. Ahora, se entregará, en la plata, se entregará, no hay coma, en la plataforma Edmodo, en la asignación correspondiente. Entonces, chicos, con esto finalizamos. Que tengan una excelente semana, como siempre. Estoy disponible a sus dudas, a cualquier evento que ocurra. Entonces, chicos, por favor, traten de maximizar la comunicación y que esto sea de la mejor manera posible. Mucho ánimo y fuerza, muchachos.